Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a una entrevista a este canal de YouTube y a nuestro canal de Instagram. Y bueno, hoy tenemos a Juan Romero con nosotros. Muy buena, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos muy contentos y te damos las gracias de poder estar aquí y contarnos un poquito de cómo Cristo ha cambiado tu vida. Y bueno, estamos muy contentos, como decimos, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, principalmente quiero que te presentes quién es Juan, qué hace actualmente, si tienes algún hobby, bueno, ya nos puedes contar tú. Bueno, pues me presento, como tú ya has dicho, me llamo Juan y bueno, tengo 20 años y actualmente vivo en Alcalá de Guadaira, es un pueblo cercano a Sevilla, unos 15 minutos en coche, y hace 2 años que me convertí a Cristo, pues aproximadamente con 18 años que creí en Jesús como mi Señor y Salvador. Y bueno, actualmente me dedico a una empresa de trabajos verticales, allí estoy trabajando desde hace 2 meses y estoy aprendiendo este oficio. Y así como hobby, pues, bueno, principalmente la lectura, me encanta leer, especialmente la Biblia, ¿no? Y también libros cristianos que sean buenos. Y también me gusta mucho el deporte, el gimnasio, la escalada, aunque puedo hacerla menos, pero también me gusta bastante. Y también un hobby que me gusta mucho es, por ejemplo, pasear por el campo, ir al bosque, estar por la naturaleza, hacer senderismo. La verdad es que me encanta. Pues muy bien, Juan, ya te has presentado, te conocemos un poquito más. Ahora sí que me gustaría pues preguntarte lo que le preguntamos a todos los que entrevistamos en este canal y es cómo llegaste a ser cristiano. Cuéntanos un poco tu testimonio, cómo llegaste a convertirte a Cristo. Mm. Pues siempre que hablo de mi testimonio me gusta empezar con explicando un poco el contexto familiar del que provengo, ¿no? Y es que antes de que yo naciera, allá por el 2002, pues mis padres estuvieron varias décadas siendo miembros de una secta de los Testigos de Jehová, ¿no? Y bueno, justo antes de que yo naciera, por diferentes motivos decidieron salirse de esta secta, de esta religión, y así evitando de que cuando yo naciera me convirtiera en testigo de Jehová, ¿no? Ellos querían evitar eso en mi vida. Y bueno, así fue. Y la verdad que desde pequeño mis padres siempre intentaron darme una educación imparcial, libre de ideas religiosas. Lo cierto es que no me hablaban mucho de Dios. Lo que pasa es que yo preguntaba bastante desde pequeño y ellos me explicaban algo, ¿no? Me explicaban que Dios creador existía, que la naturaleza no es producto de un sistema aleatorio, sino que Dios mismo es el que ha hecho todo lo que vemos, ¿no? Y todo lo que conocemos. Y, y lo cierto es que yo lo veía bastante lógico, ¿no? Cuando alzas tus ojos al cielo, está claro que detrás de esa obra de arte hay un artista, ¿no? Y ese artista, en este caso, es Dios, ¿no? Y bueno, creo que a esa conclusión hemos llegado muchísimas personas, ¿no? Millones de cristianos a lo largo de la historia. Y yo ya desde bien pequeño me consideraba a mí mismo cristiano, pero realmente no lo era. O sea, me consideraba cristiano porque creía en la existencia de Dios, ¿no? En la existencia de Dios creador. Pero eso no es suficiente, porque como la misma Biblia dice, los demonios también creen en la existencia de Dios, pero no son salvos, ¿no? Algo así me pasó a mí. Y lo cierto es que a mí cuando era pequeño no me gustaba mucho leer, pero sí que me gustaba mucho la historia. Y lo cierto es que seas cristiano o no, está claro que la Biblia es un libro indiscutiblemente importante, ¿no? Ha sido el libro más traducido, el libro más leído y estoy seguro que el libro que más corazones ha tocado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, también es un libro que, en cuanto a la historia, tiene una exactitud increíble, ¿no? En cuanto a Oriente Medio, ¿no? Y su arqueología. Y la verdad que siempre me llamó la atención saber qué decía la Biblia, ¿no? Saber qué dice ese libro que habla de ese Dios creador en el que supuestamente yo creía, ¿no? Y así fue, empecé, pues se me ha ido se me había ido la llamada. Empecé con unos 15 años a leer la Biblia, conseguí una Biblia allí en casa y, y la miré así por encima y vi que más o menos en medio de la Biblia había como más espacio en blanco entre los versículos, ¿no?
y era el libro de Salmos, ¿no? El libro de Salmos y de Proverbios, que estaba escrito en verso. Y claro, me fui al libro de Salmos y vi que tenía 150 capítulos y dije, uff, esto es muchísimo para leer. Así que me fui al libro de Proverbios. Y era más pequeñito, ¿no? Eran 31 capítulos, si no recuerdo mal. Y así que empecé a leer el libro de Proverbios. Lo cierto es que cuando empecé a leer la Biblia, yo esperaba que fuera un libro aburrido, un libro muy teórico, que no podía aplicar en mi día a día. Pensaba que era así, pero lo cierto es que cuando empecé a leer Proverbios, era increíble porque estaba lleno de consejos prácticos, llamando a la sabiduría del joven, que yo podía aplicar en mi día a día. Y la verdad es que nunca había leído nada igual, ni había escuchado nada igual. De manera que cuando empecé a leer la Biblia era como un imán, ¿no? Empecé a leerla y no podía parar de leerla. Y así fue. Terminé de leer el libro de Proverbios y me encantó, me fascinó. Y tomé la decisión, ¿no? de seguirle esa sabiduría a la que llama el libro de Proverbios, ¿no? Y a temer la palabra de Dios. Intenté hacer eso, ¿no? Y después de terminar de leer el libro de Proverbios, me apunté a un plan de lectura anual de la Biblia, ¿no? Para intentar leerla en un año. Y así fue. Poco a poco iba leyendo la Biblia. Lo que pasa es que era una relación un poco extraña, ¿no? Porque cuanto más leía de la Biblia, más conocimiento tenía acerca del pecado que yo mismo practicaba. Y cuando más me daba cuenta de lo pecador que yo era, pues a lo mejor llegaba a casa y lo último que se me cruzaba por la cabeza era leer de nuevo ese libro que tanto me acusaba mi conciencia. Pero aún así, aunque a veces había días y días que no leía la Biblia, siempre volvía a ella. Yo no sé por qué. Bueno, ahora sí lo sé, ¿no? Era Dios mismo que me estaba llamando. Pero era increíble, era como un imán en mi corazón. Y así fue. Lo cierto es que mientras leía la Biblia, yo no se lo dije a mis padres. No se lo dije porque en mi familia eso siempre ha sido un tema tabú. Con la historia que han tenido mis padres con la religión, ellos lo último que querían era que su hijo empezara nuevamente a leer la Biblia, ¿no? y a hacerse un religioso. Ellos pensaban que eso era una de las peores decisiones que tomaron en sus vidas y que yo iba a tomar en mi vida, ¿no? De hecho, incluso mi madre me lo reconoció, ¿no? Cuando se dio cuenta de que yo ya me hice cristiano, me dijo que ella prefería que yo me fuera de botellón o que estuviera con mis amigos antes de que me hiciera cristiano y leyera la Biblia, porque ella había hecho eso y para ella fue uno de los mayores errores de su vida, ¿no? Por causa de la religión de los testigos de Jehová. Pero bueno, es cierto, las religiones son falsas, las religiones humanas son falsas, pero Jesucristo y Dios mismo, la Biblia, es totalmente diferente lo que Él nos ofrece a lo que nos ofrece la religión humana. Y así fue. Y seguía leyendo la Biblia y cada vez pues, tenía más conocimiento, ¿no? O eso pensaba yo. Y yo mismo me hacía en mi cabeza mis propias doctrinas. Y era especial porque era curioso, ¿no? Porque a pesar de renegar de la religión de los testigos de Jehová, lo cierto es que sí, que de vez en cuando leía algunas de sus publicaciones, algunas de sus atalayas, y me parecía bastante interesante. De hecho, llegué a pensar prácticamente igual que ellos en cuanto a la doctrina. Yo, por ejemplo, negaba la deidad de Jesús. Yo pensaba que eso no era bíblico. También, por supuesto, si negaba la deidad de Jesús, negaba la Trinidad. Y también negaba la condenación al infierno. Yo pensaba que estas tres cosas eran invenciones humanas que no se podían sacar de la Biblia. Pero lo cierto es que estaba equivocado. Pero yo pensaba que no, que estaba bastante acertado en estas doctrinas. Por ejemplo, en la deidad de Jesús, cuando yo hablaba en el instituto con algunos compañeros de clase que eran católicos y creían en esto, yo casi que me burlaba de ellos, ¿no? Porque yo lo veía tan claro. Cuando Jesús mismo dice, porque el Padre es mayor que yo estaba viendo, pues si el Padre es mayor que Jesús, Él jamás puede ser Dios. Yo pensaba así, ¿no? También veía que la misma Biblia dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Y claro, lo veía tan evidente. Por ejemplo, el concepto de Trinidad también pensaba que era una herejía, porque Dios mismo dice allí en Deuteronomio, ¿no? Que dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Claro, yo pensaba, si Dios es uno, ¿cómo puede haber personas que digan que Dios son tres? Es inconcebible, ¿no? Y la condenación eterna del infierno me pasaba lo mismo. Yo, por ejemplo, me acordaba de un versículo que era Romanos 6:23, que es bastante conocido, ¿no? Que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y yo pensaba, bueno, si la paga del pecado es muerte, ¿cómo hay personas que son capaces de decir que es muerte más una condenación en el infierno por la eternidad?
De manera que yo pensaba que sí, que estaba muy acertado con mis pensamientos respecto a la Biblia, ¿no? Pero lo cierto es que no era así. Y seguía leyendo la Biblia y llegué a un versículo que lo cierto es que me tocó bastante. Mira, lo tengo aquí apuntado, lo voy a leer. Dice, es Hebreos 10:25. Dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, la Biblia decía que no dejáramos de congregarnos, pero es que yo ni siquiera me había congregado nunca. Entonces estaba en un evidente problema, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento pues tuve el deseo, ¿no?, de reunirme con algunos cristianos que fueran bíblicos para poder compartir, ¿no?, con ellos la fe, ¿no?, y adorar al Señor juntos, ¿no? La gran pregunta era, bueno, ¿y dónde están esos cristianos bíblicos? Así que comencé a buscar, ¿no? Comencé también a pedir ayuda a Dios. Y empecé a analizar nuevamente las religiones dentro de las ramas cristianas, ¿no? La Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, los protestantes. Y lo cierto es que veía que ninguna de esas religiones se apegaba 100% a lo que la Biblia decía. Los Testigos de Jehová lo tenía bien claro por mi propia experiencia con mi familia, pero los católicos tampoco seguían la palabra de Dios. Y de los protestantes lo cierto es que no sabía mucho, no tenía allegados ni conocidos que fueran evangélicos, así que decidí una tarde buscar por internet, ¿no? Y puse en YouTube evangélicos. Y me salió un vídeo que me sorprendió un montón. Era un vídeo de una iglesia evangélica pentecostal, del Evangelio de Prosperidad, creo que era. Y lo que vi fue horrible. Había personas allí hablando en lenguas, pero no en una lengua conocida, sino se inventaban las palabras. Había otras personas que estaban como convulsionando en el suelo, diciendo que habían sido poseídas por Satanás y que luego eran llenas del Espíritu Santo. O sea, eso más bien, más que cristianos adorando a Dios, era como un teatro, ¿no? Y cuando vi eso, pues pensé que todos los evangélicos eran iguales, que todos los protestantes eran iguales, y claro, pues era evidente que eso tampoco era de forma concordante con lo que la Biblia decía. Entonces, claro, tenía un problema porque parecía que ninguno de los cristianos que se reúnen son bíblicos, ¿no? Esa era mi pregunta. ¿Se ha ido la...? Ah, no, sigue aquí la llamada, ¿no? Sí. Se me había ido. Lo siento. A ver, y esa era mi pregunta, ¿no? Pero allí estaba el versículo de la Biblia. Dios mismo me decía que me congregara. Y la verdad es que me ha pesado bastante porque no lo estaba haciendo, ¿no? No estaba siguiendo eso que Dios me decía tan claramente. Y lo cierto es que un día salía del instituto, creo que estaba en segundo de bachillerato, y entraba en el autobús como cualquier otro día normal, ¿no? Y normalmente cada vez que entraba en el autobús casi que no se podía escuchar lo que decía el compañero que tenías al lado porque había un montón de gritos, las personas hablaban muy fuerte, bueno, lo normal, ¿no? Pero ese día, curiosamente, el autobús estaba súper silencioso. Y lo cierto es que había dos personas que estaban hablando y el resto del autobús lo estaban escuchando. Eran dos personas que estaban hablando acerca de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene la naturaleza? ¿De la evolución o ha sido creación de Dios? Y el chaval que estaba defendiendo acerca de que Dios, creador de la Biblia, ha hecho la naturaleza, era un chico que se llamaba Andrés. Y estaba hablando con tanta valentía acerca de lo que Dios dice en su palabra, y todo el mundo mirándolo con desprecio en el autobús, que yo me quedé sorprendido porque nunca había visto a un cristiano igual, ¿no? De manera que cuando vi esa situación, pues me acerqué rápidamente a él, lo saludé y le dije, ¿qué tal, Andrés? Soy cristiano, ¿tú también lo eres? Y me dijo que sí, ¿no? Y Andrés me preguntó en qué iglesia me reunía. Y yo le dije que ninguna. Y habría sido la ocasión perfecta para decirle, ¿puedo ir a tu iglesia? ¿Puedo ver dónde te reúnes y cómo sois los cristianos de allí? Y lo cierto es que no se lo dije. No te pregunté y no lo hice por vergüenza y por cobardía, porque todo el mundo en el autobús nos estaba mirando, ¿no? Y no lo hice. Perdí esa ocasión. Y vi a este chico, Andrés, en el instituto pocas veces más, pero no tuve la oportunidad de hablarle. Y estaba ya en segundo bachillerato, a puertas ya de entrar en vacaciones, y claro, ya dejé el instituto ya para siempre, ya no iba a volver más a ese instituto, y ya había perdido el contacto para siempre, eso pensaba, ¿no? Porque no tenía su número de teléfono,
no sabía dónde vivía, de manera que no podía contactar con él, ¿no? Y era el único cristiano que había visto que hablara tan claramente de lo que la Biblia decía. Pero por vergüenza, por cobardía mía, no le pregunté, ¿no? En dónde se reunía y quería quedar con él para hablar. Y pasaba el tiempo y cada vez me arrepentía más de esa situación porque vi que era tan especial que eso no pasa todos los días, ¿no? Y alrededor de septiembre de ese mismo año empecé a ir a un nuevo instituto. Y llegó un momento, por esa época, que estaba en un momento crítico, porque la verdad mi vida no iba bien, mis padres se habían divorciado, estaba triste, pensaba que era cristiano, pero no tenía certeza de si era salvo o no. Lo cierto es que tenía un cacao doctrinal en mi mente increíble. No conocía cristianos para compartir mi fe y para animarnos mutuamente. De manera que tampoco me podía divertir plenamente con mis amigos, porque sabía que algunas cosas que hacían y que yo mismo hacía eran pecados. Y mi conciencia ya no me dejaba disfrutar como antes. De manera que tenía una vida como a medias aguas, ¿no? Y sabía que no podía seguir más con este tipo de vida. Y llegó un día en que estaba ya muy triste, con corazón contrito, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y le pedí al Señor que por favor, que Él me guiara para encontrar un sitio donde reunirme con cristianos, porque yo estaba deseoso de cumplir su palabra, pero yo no sabía dónde ir, porque parecía todo falso, todo lleno de confusión. Y así fue. Yo me acordaba mucho de Andrés. Y 2 semanas después, en ese nuevo instituto allí en Sevilla, al terminar las clases, voy a desayunar, ¿no? Y bajo las escaleras y me encuentro cara a cara de nuevo con Andrés. O sea, si hubiera pasado un momento antes, un momento después, no lo habría visto, porque él iba a un sitio diferente al que yo iba. Pero se cuadró todo. Y así fue, cuando yo vi a Andrés, vamos, me entró una alegría increíble. Lo cogí rápidamente, él casi estaba asustado. Le dije que quería hablar con él, que quería hablar de la Biblia y que me diera por favor su número de teléfono. Y así fue. Resumiendo mucho, ese mismo fin de semana, si no recuerdo mal, quedamos en el parque, ¿no? Y estuvimos hablando, ¿no?, de lo que la Biblia decía. Y lo cierto es que nuestras doctrinas eran muy diferentes. Claro, yo, como dije antes, pensaba que Jesús no era Dios, que la Trinidad no existía, que el infierno tampoco. Y Andrés sí que creía estas cosas. Entonces, nuestras posiciones eran muy diferentes, ¿no? Pero recuerdo una pregunta que me hizo Andrés que fue increíble y que me hizo mucho pensar. Y era una pregunta simple. La pregunta era, ¿quién es Jesús para ti? Y para cualquiera que lea un poco la Biblia, creo que es una pregunta bastante fácil de responder. Pero siendo sincero, a mí me dejó fuera de juego esa pregunta. Porque sí, yo le respondí vagamente diciéndole sí, Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero había un problema, que en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, Jesús para mí no era nada, era un cero a la izquierda. Yo siempre que leía la Biblia y que quería tener comunión con Dios, lo quería tener con el Padre. Yo siempre quise tener comunión con Dios Padre, pero excluyendo a Jesús. Para mí, siendo sinceros en mi corazón, Jesús era un personaje secundario. Yo pensaba que el sacrificio en la cruz estaba sobrevalorado y que la sangre de Cristo tampoco tenía tanta importancia. Fíjate las cosas que yo he llegado a pensar y aún así me consideraba un cristiano verdadero, ¿no? Y lo cierto es que había algunas palabras de Jesús que eran para mí difíciles de entender y difíciles de escuchar, ¿no? Y a veces pensaba que Jesús era un poco prepotente. O sea, fíjate lo confundido que yo estaba. Pero así era. Entonces yo no pude responder esa pregunta, ¿no? Y Andrés lo notó, ¿no? Y bueno, seguimos hablando y finalmente me invitó a que yo fuera a la iglesia, ¿no? Y lo cierto es que a pesar de que tuviéramos creencias muy diferentes, yo entendía que Dios había guiado toda esta situación y que debía, al menos, probar y examinar lo que esa iglesia decía, ¿no?, acerca de la palabra de Dios. Y así fue, empecé a ir a la iglesia, al principio con mucho escepticismo, no porque yo pensaba que eran falsos profetas, lo que la Biblia llama falsos maestros, ¿no? Entonces, claro, decían cosas tan contrarias a las que yo pensaba que yo le pedía al Señor que por favor, que Él me diera sabiduría para yo poder entender mejor su palabra y que si yo estaba equivocado, que Él por favor me lo hiciera ver con la Biblia. Y yo tenía miedo porque pensaba, bueno, y a ver si estas personas me van a engañar y me van a hacer creer cosas que realmente no son bíblicas y a lo mejor yo no tengo capacidad para argumentar en lo contrario, pero están equivocadas. Y yo pensaba todo eso, ¿no?
estaba asustado. Y dejé esta situación en manos de Dios, ¿no? Que Él fuera el que guiara todo. Y bueno, así fue. Seguía escuchando allí en la iglesia y, y lo cierto es que un momento empecé a leer una tarde el Evangelio de Juan. Fíjate, yo me llamo también Juan, ¿no? Es un poco curioso. Y ese Evangelio ya lo había leído varias veces. No era la primera vez que lo había leído. Y empieza así Juan 1:1, ¿no? Diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando leí esto, me quedé súper sorprendido. Es que, de hecho, me tomé hasta en la cama de lo impresionado que estaba. Porque ahí estaba diciendo la palabra de Dios, que Jesús era Dios. En el Evangelio de Juan, en el primer versículo. Yo lo había leído ya varias veces y no me había dado cuenta. Era increíble. Pero no era extraño, porque aquí tengo un versículo que me llamó mucho, que describe un poco mi situación. Lo tengo aquí, lo voy a leer. Dice, es Isaías 44, 18 al 20. Dice, no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Así era. Yo leía la Biblia, pero yo no entendía. Mis ojos estaban cegados. Pero por fin Dios contestó mi oración, ¿no? Y me hizo ver lo equivocado que estaba respecto a la deidad de Jesús y su naturaleza. Él mismo era Dios plenamente. Y yo lo estaba negando. Y lo mismo pasó con el concepto de la Trinidad. En los mismos versículos que yo me basaba para negar esta realidad, fue los mismos versículos que utilizó Dios para demostrarme que la Trinidad, por ejemplo, existe y que la condenación eterna existe. Fue increíble, la verdad, como Dios me hizo entender por fin su palabra por medio del Espíritu Santo. Y así fue. Y claro, cuando yo ya empecé a entender lo que realmente la Biblia decía, me di cuenta del pecado tan grave que había cometido. Porque yo aborrecía a Jesús en lo más profundo de mi ser. Yo no sabía por qué, pero lo hacía. Y pisoteé la sangre de Cristo. Y Dios, viendo lo que hacía, podría haberme desechado, ¿no? Y haberme dejado porque estaba insultando su nombre. Sin embargo, Él no lo hizo. Él tuvo misericordia de mí y tuvo amor y paciencia y me permitió creer en el Evangelio, ¿no? En arrepentirme de mis pecados y creer que Jesús es mi suficiente y verdadero Salvador. Y doy gracias a Dios. Ya hace 3 años que me estoy congregando en esta iglesia y hace 3 años que soy creyente y sin duda ha sido la mayor y mejor decisión de mi vida. Jamás me arrepentiré, porque es que realmente esta decisión es la que debemos de tomar todos los seres humanos. Es la piedra esencial, ¿no? Jesús es la piedra esencial de nuestras vidas. Y animo a cualquiera que investigue, que lea de la Biblia, que le pida en oración a Dios que le dé sabiduría para entender si lo que lee y lo que cree es correcto. Y estoy seguro que, igual que ha hecho conmigo, cualquiera que se acerque a Dios con este corazón le va a responder, porque Dios es un Padre amoroso y Él está deseando salvar a sus criaturas y nos ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Pues muy interesante, Juan, la verdad. Es muy interesante escuchar cómo el Señor ha tocado tu vida, cómo el Señor te ha transformado. Y ahora tengo unas preguntas más breves, más concisas acerca de tu testimonio, acerca de lo que nos has contado. Basándote en lo que nos estabas contando, ¿dirías que merece la pena seguir a Jesús en la actualidad, en el mundo de hoy en día? Por supuesto, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Y de hecho, seguir a Jesús es la decisión más urgente que tenemos, porque de ella depende nuestra eternidad, si vamos a estar después de la muerte en el cielo o en el infierno. Jesús es el que más nos habla de esto, del peligro en el que estamos. Y por eso mismo murió por nosotros, y allí en la cruz del Calvario, y dio su sangre para salvarnos. Y es que, aparte de eso, sin Jesús la vida no tiene sentido, es todo vano. ¿Para qué existimos? Si no es para estar con Dios en la eternidad. Y por tanto, seguir a Jesús en la actualidad, como dije antes, es la mayor decisión y la mejor que podemos tomar. Otra pregunta que me surge, ya que has dicho que eres una persona que te gusta leer, ¿cómo de importante crees que es en la vida de un cristiano, e incluso en tu vida, en tu día a día, estudiar la palabra de Dios? Para mí es fundamental. De hecho,
el día que no leo la palabra de Dios, me desanimo. Es como la misma comida, ¿no? El día que no comes ya estás debilitado. Pues así es con la palabra de Dios. Y esto también es un problema mío, ¿no? Yo soy bastante olvidadizo y con bastante facilidad olvido las promesas de Dios y lo que Él quiere de mí, ¿no? Y la perspectiva cristiana. Y como no sea leyendo la palabra de Dios día a día y que esas doctrinas entren poco a poco en mi corazón, no puede ser. Entonces es fundamental leer la palabra día a día, porque el día que no lees la palabra, el día perdido, que no has tenido comunión con Dios. Ujú. Y si viniera un joven o hay jóvenes que tienen inquietudes, que quieren estudiar la palabra de Dios, pero no saben cómo acercarse a ella, ¿qué consejo le darías a un joven así? Mm. Primero, antes de nada, que le piden oración al autor del libro que va a leer, la Biblia, que le dé sabiduría para entender su libro. Y también otro consejo que le daría es que se apunte a un plan de lectura anual, porque muchas veces tendemos a leer siempre los mismos libros de la Biblia que nos gustan más, dejando otros a un lado, ¿no? Y realmente toda la escritura es inspirada por Dios y toda nos sirve de edificación y debemos de leer cada parte de ella. Y de eso que hay un error que cometí yo y es leer la Biblia de forma ciega, me explico. Hay muchos días que a lo mejor lo haces por rutina y te lees los 3 capítulos asignados para tu día de la Biblia rápido y corriendo y te pones a hacer otra cosa. Y realmente esa información no ha entrado en tu corazón y no ha sido útil para ti. Y yo la verdad es que he hecho eso durante mucho tiempo y en parte eso ha sido la causa por la que creía doctrinas tan erradas y tan contrarias a lo que la misma Biblia dice, ¿no? Entonces, cuando leamos la Biblia, pongamos la atención y nuestros 5 sentidos en lo que la misma Biblia dice, ¿no? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿En qué contexto se lo dice? Y estudiemos bien todos estos aspectos para poder entenderla mejor. Uh-huh. La verdad es que escuchándote me llena de gran bendición tus palabras, porque me siento también muchas veces identificado contigo. Y hay una pregunta que quiero decirte, quiero preguntarte, y es que ¿por qué es importante que la iglesia evangelice? O sea, ¿por qué es importante ese fundamento? Si merece la pena seguir a Jesús. Primeramente, es importante porque es mandato directo de Dios. Es una de las principales misiones de la Iglesia y una de las principales misiones por las que aún estamos aquí y no estamos en el cielo. Y además es curioso porque es cierto, vivimos en la época con la más información disponible, pero también vivimos en la época con la mayor confusión entre las personas. Y cuando tú le preguntas a una persona qué es para ti ser cristiano, el 99% de las veces te dicen cosas que son muy alejadas al verdadero sentido y al verdadero evangelio. Y es por eso que debemos de estar nosotros aclarando cuál es el verdadero significado del evangelio y cuál es la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo Cristo. ¿Y qué consejos le darías tú si ahora te viene un joven que duda acerca de seguir a Jesús? ¿Qué consejos tú les darías a esos jóvenes que dudan de eso, de seguir a Jesús o no seguir a Jesús? Pues mira, el otro día estuve leyendo y estudiando la Confesión de Pedro, que es bastante conocida, ¿no? Y es curioso porque Jesús le hace 2 preguntas a los discípulos. La primera pregunta es: ¿quién dice la gente que yo soy? En otras palabras, ¿qué piensa la gente que Jesús es? Y los discípulos le contestaron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que la gente pensaba de Jesús. Pero lo cierto es que no era así. Él no era Elías, no era Juan el Bautista, no era ningún profeta del Antiguo Testamento. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero las personas que lo veían desde lejos, que no se acercaban a él, que no le escuchaban, pues tenían una percepción equivocada de lo que él era. Y la segunda pregunta que Jesús le hace a los discípulos es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y entonces Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así fue, era una respuesta correcta. Pero ¿por qué Pedro sabía esa respuesta? ¿Y por qué
las personas de alrededor que no estaban con tanta comunión con Jesús no lo sabían. Bueno, a Pedro se lo mostró Dios Padre, así lo dice Jesús, pero Pedro pasaba día tras día con Jesús, conviviendo con él, aprendiendo de él, escuchándole. Y es por eso que al final llegó a la conclusión correcta de lo que Jesús era y de lo que Jesús iba a hacer. Y de esa manera también, nosotros si queremos saber quién es Jesús realmente, no vale ver a Jesús desde una perspectiva alejada. Tenemos que acercarnos a su palabra, que es lo más cercano que tenemos actualmente, porque Jesús está en el cielo, pero Él nos ha dejado fielmente escrita su palabra, y ahí podemos aprender de sus enseñanzas y de lo que Él quiere y nos ofrece a nosotros. De manera que no veamos a Jesús según lo que las personas dicen, según lo que Google dice, sino según lo que la palabra, la Biblia, dice. Y así entenderemos realmente quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y escuchando tu testimonio, ¿qué le dirías a un joven que está en esa misma situación que, por ejemplo, que tú, que duda acerca de que Dios sea real? Pues es un poco curioso. Hay algunos académicos que como que dividen la revelación de Dios en dos partes, ¿no? Por una parte, creo recordar que era la revelación natural y por otra la revelación especial. La revelación natural es la naturaleza, ¿no? Los animales, los seres vivos, la biosfera, el cielo, el universo mismo. Esa es la revelación natural. Y después está la revelación especial, que es la Biblia, la palabra de Dios. De manera que si hay un joven que es escéptico respecto al concepto de Dios, pues que se coja de esas dos revelaciones, ¿no? De esos dos tipos y que las ponga en práctica. Por ejemplo, un consejo personal, pues yo, si fuera ese joven, primero me iría solo para meditar más profundamente a un paraje natural, ¿no? Y me llevaría conmigo una Biblia. De manera que voy paseando, ¿no? Y estoy obteniendo la revelación natural. Y ahora medito. ¿Quién ha hecho todo lo que veo? Porque cuando voy a un museo y me deleito en las pinturas de arte y en las esculturas, es increíble y es muy bonito. Y está claro que aunque yo no conozca al que ha hecho esas creaciones y esas obras de arte, está claro que detrás de él hay una mente pensante. Pues lo mismo pasa con la naturaleza, que es mucho más maravillosa que lo que podamos ver en un museo. Y además está vivo, que es increíble. De manera que por ahí entendemos varios atributos de Dios. Después tenemos la revelación más especial de Dios, la misma palabra. Pues que ese joven lea la Biblia, empieza a leerla. Y seguro que llegará, como he llegado yo y como han llegado millones de cristianos a lo largo de la historia, a que ese Dios creador de la naturaleza es el Dios revelado en la Biblia, que es Jesús mismo. Y que Jesús también nos ofrece, como dije antes, el perdón de pecados y la vida eterna. Ese sería mi consejo personal. Pues muy bien, muchísimas gracias Juan por tus consejos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio y con todos nuestros oyentes. Gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí para tener este tiempo de entrevista, de charla. Y esperamos que en el futuro más próximo que el Señor te bendiga mucho, que te siga usando para esparcir su luz y su palabra. Y a todos nuestros oyentes, pues simplemente pues daros las gracias por estar viendo este vídeo, pediros que apoyéis este contenido y los demás que subimos a nuestro canal. Sí que es cierto que durante este mes de julio tendremos un pequeño parón para poder descansar y buscar nuevas ideas, pero en agosto, si Dios quiere, estaremos ya de nuevo con más contenido para nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Instagram. Y ya sabéis, si queréis tener acceso a las otras 2 entrevistas que hay subidas en nuestro canal, suscríbete. No te olvides de activar la campanita para que te llegue notificación de cada vídeo que subimos. Y nada más, nos vemos en la próxima ocasión. Y hasta entonces, un saludo.